Muy buenos días a todos. Hoy quiero contarles y hacer algunas precisiones sobre no linealidades en los modelos de regresión lineal múltiple. En particular, recordemos lo que vimos en la página 705 del libro de Gooldrich, el libro que estamos siguiendo, Introducción a la Econometría, donde estudiamos que la aproximación a la variación porcentual en la variable x, es decir, esta fórmula que todos conocemos como el valor de x final menos inicial sobre el inicial, que me habla de la variación que se da en esa variable de un momento a otro, se puede aproximar como la diferencia en los logaritmos de ese valor de x final menos el logaritmo de ese valor de x inicial. Por lo que si queremos hacerlo más explícito, 100 por esa diferencia en los logaritmos será esa variación porcentual en x. Eso lo habíamos visto en los apéndices del libro de Introducción a la Econometría de Jeffrey Gooldrich. Y a su vez, cuando lo aplicamos a un modelo específico donde la variable dependiente es logaritmo de y la variable independiente x, esta variación porcentual en y, es decir, la diferencia en el logaritmo de y va a ser beta 1 por la diferencia en x. Entonces esta aproximación, esta forma de escribir la ecuación nos va a permitir que este valor beta 1 me permita aproximar cuál es la variación porcentual que ocurre en y ante un cambio en x, con cambios pequeños de x, por ejemplo una unidad. Por cada unidad que se incrementa x, y porcentualmente se va a incrementar 100 por beta 1 unidades, haciendo alusión a esa aproximación logarítmica de la variación porcentual de y, que es lo que estudiamos más recientemente como que ese beta que acompaña a la variable x en este modelo donde la variable dependiente es logaritmo de y, se interpreta como una semielasticidad. Específicamente en un ejemplo como estos, donde el logaritmo del salario está en función de una constante y la variable educación, es posible afirmar que por cada año adicional de educación, en este caso delta x sería 1, el delta de educación, por cada año adicional de educación, el salario se incrementará 9.4%, porque sería 0.094 por 100%. Sería esa variación que ocurriría y que se estima en el salario por cada año adicional de educación. Aproximadamente, recordemos que esto es una aproximación. Nos quedamos entonces con esa ecuación y ahora vamos a escribir el logaritmo del salario en función de otras variables. Por ejemplo, femenino, que es una variable que toma valores de 0 y 1, pero también en función de educación, años de educación y en función de experiencia. ¿Cómo interpretaremos allí, por ejemplo, el beta que acompaña a la variable educación, tal cual lo acabamos de ver? Pero ¿qué hacemos con la variable femenino, que no es una variable continua, sino categórica? Si la variable femenino es igual a 1, el logaritmo del salario en esa ecuación va a ser igual a beta 1 estimado más beta 2 estimado por 1 más beta 3 estimado por educación más beta 4 estimado por experiencia. Y si la variable femenino es igual a 0, estaríamos hablando de cuál es el valor del logaritmo del salario para los hombres en promedio. Entonces el logaritmo del salario cuando esa variable femenino es igual a 0 va a ser igual a beta 1 estimado más beta 2 por 0, entonces no iría beta 2 más beta 3 por educación más beta 4 por experiencia. ¿Cuál sería la diferencia entre esas dos ecuaciones? Logaritmo del salario cuando femenino es 0 y logaritmo del salario cuando femenino es 1. Si le restamos a cuando femenino es 1 el logaritmo del salario cuando femenino es 0, nos quedaría que esa diferencia es el valor de beta 2 estimado. Y haciendo el homólogo con lo que vimos antes, esa variación, esa diferencia
es la diferencia porcentual aproximada en el salario de mujeres y el salario de hombres. Si lo que nos interesa es calcular la diferencia porcentual exacta en el salario de hombres y mujeres que estima mi modelo controlando por las otras variables, también esta ecuación que acabamos de estimar nos puede servir de insumo. ¿Por qué? Porque la diferencia en el logaritmo del salario para las mujeres y el logaritmo del salario para los hombres, esa diferencia es de logaritmos por propiedades, yo la puedo reescribir como el logaritmo de la división, y ese logaritmo de esa división sería igual a beta 2. Si aplico exponencial a ambos lados, el logaritmo del salario de las mujeres sobre el salario de los hombres, y al otro lado exponencial sobre beta 2. Exponencial con logaritmos son funciones contrarias que se anularían, entonces salario de mujeres sobre salario de hombres sería igual al exponencial de beta 2. Y para que me quede como la diferencia porcentual en los salarios, yo puedo calcularla restándole 1 a esa división y multiplicando por 100%. Entonces vamos a hacer eso en nuestra ecuación. A ambos lados restaremos 1 y multiplicaremos por 100%. Entonces a esta primera parte le restamos 1, multiplicamos por 100%, con lo que tendríamos la diferencia porcentual en salarios de mujeres y hombres, que la podríamos estimar con nuestro modelo como esta ecuación, exponencial de beta 2 menos 1 por 100%. Esa sería la variación porcentual o la diferencia porcentual en los salarios de mujeres y hombres. De esta forma, en la ecuación logaritmo del salario en función de educación, que es una variable continua, ese número que acompaña a la variable educación será interpretado de la siguiente forma. Por cada año adicional de educación, aproximadamente el salario se incrementa 9.4%, es decir, 0.094% por la variación que supongo en los años de educación. En una ecuación como esta, donde me interesa interpretar ese coeficiente que acompaña a la variable ficticia femenino, que es igual a 1 para las mujeres, igual a 0 para los hombres, y la variable dependiente es logaritmo de salario, ese número se interpretará de la siguiente forma: controlando por educación y experiencia las otras dos variables que aparecen en la ecuación, las mujeres reciben 23% menos que los hombres aproximadamente. Eso es lo que estima el modelo. Y si quiero calcular la diferencia exacta, pues tendré que hacer exponencial de ese número que acompaña a femenino, en este caso menos 0.23, menos 1 por 100%. Haciendo ese cálculo, se estima, en este caso, en este modelo, que las mujeres con el mismo nivel educativo y la misma experiencia ganan 20.5% menos que los hombres. Espero que esto deje ciertos temas claros con respecto a la interpretación de estas variables en los modelos logarítmicos. Nos vemos en otro video.